Hoy, en 678, ¿quién fue el genocida Masera? El dictador asesino Emilio Eduardo Masera murió ayer a los 85 años. Contemos quién era Masera, ¿no? Acusado en el juicio de las juntas, ¿sí? 83 homicidios, 623 privaciones ilegales de la libertad, 267 tormentos, 102 robos, 201 falsedades ideológicas de documento público, 4 usurpaciones, 23 reducciones a la servidumbre, 1 extorsión, 2 secuestros extorsivos, 1 supresión de documentos, 11 sustracciones de menores y 7 tormentos seguidos de muerte. Un buen tipo, ¿no? Se fue. Masera y la ESMA, la historia del horror. El principal responsable de armar la ESMA, uno de los principales centros de detención donde pasaron 5.000 presos detenidos desaparecidos. La guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Según tenemos todos entendido, impartía órdenes y morales. Bueno, eso es lo que tienen ustedes entendido, pero nadie ha probado. Claro, diría yo, lo tengo. ¿Cómo? Yo diría lo tengo claro. Bueno, usted lo tiene claro, pero no es así. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente no es así. Y estaba los pechos completamente con hematomas, pero inmensos. Había uno que estaba supurando. Fue con un soplete y con los cigarrillos. Nuestro lugar en el mundo, los presidentes y el lenguaje corporal. Un día yo recuerdo que había visto el libro mío y vio como el presidente Bush le tocaba la rodilla de la Rúa, ¿no? Y en su encuentro con Bush, él se ve que recordó esa foto y le ganó de mano y le tocó la rodilla a Bush, ¿viste? Y después me guiñó el ojo como diciendo, te regalé una foto. En Argentina sigue sin haber libertad de expresión. Ahora, el caso Río Negro. La nota que había sacado la prosecretaria de redacción del Río Negro, 1 o 2 días después del fallecimiento de Néstor, hablando de Cristina, Alicia Miller se llama esta mujer, y hablando de la debilidad de Cristina. Diario Río Negro, 28/10/2010, un día después de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Es débil Cristina? Por Alicia Miller. Una cosa irrespetuosa, misógina, bueno, horrible. Un accionista del diario, Beto Laría Ragneri, publica una nota contestándole, diciéndole esto mismo, que era un punto de vista misógino. El diario Río Negro la publica, pero a las horas la levanta. De modo tal que ese diario está ejerciendo censura. El rock de los 90 a estos lindísimos tiempos. Crece el debate. Y fachas en todas las conchas de su barrio, la que no queda. Elección o reelección, para mí la misma vida, hijo de puta. Hijo de eso, hijo de puta de Rosada y en todos los ministerios. Porque es el hijo de puta que te caga la pata. El legado de Néstor va a crecer con los años y creo que la historia nos va a devolver un Néstor muy importante, probablemente el mejor presidente que muchos de mi generación podamos recordar. Hizo un trabajo muy profundo para desmenuzar el verdadero pensamiento de la juventud, ¿no? Para muchos de nosotros lo simbólico tiene una importancia muy profunda en Argentina, ¿no? Volver a jugar a los militares que son la mancha imborrable, ¿viste? El horror de nuestra historia, la que vivimos en persona, anular la ley de obediencia de vida, punto final. Son más que símbolos, ¿no? Son más que símbolos. Y además pagando las deudas, nuestras deudas, entre comillas. Néstor, usted tendría que estar orgulloso de los enemigos que tuvo, ¿no? Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. La patinada del hijo de Alfonsín, como era de esperarse, sin repercusiones. ¡Qué los tiró, che! La Nación. El precandidato presidencial de la UCR, Ricardo Alfonsín, dialogó sentado en el sillón que usaba su padre. Perderán la oportunidad de capitalizar la empatía. A ver, la verdad que escuchar una cosa así da mucha lástima, ¿no? Sí, da mucha tristeza, porque cualquiera que puede pensar que el gobierno, con solo ver cómo está la presidenta, cómo estamos todos, está pensando en capitalizar políticamente algo, la verdad que
habla muy mal humanamente de alguien pensar así, porque si alguien piensa así es porque él pensó lo mismo. Humanamente, la familia de Néstor hicieron por su familia en términos personales, acompañar en el dolor, cómo fue acompañado. Uno hubiera esperado por lo menos un gesto mucho más humano y no esto que suena mucho a decir si me estoy perfilando como opositor, una cosa muy cínica, muy mediocre, que habla horriblemente mal de la persona. Otro temita con menos rebote que Miguelito Cortijo. El reconocidísimo Maxi Guerra criticó el estado del Teatro Colón. ¿Estás al tanto de lo que está pasando en el Colón en este momento? Lamentablemente sí. ¿Y qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Pienso que es un desastre. Creo que la gente está muy maltratada. Es cierto que hay muchas lesiones porque el estado de los pisos solamente no son los que deberían ser. El piso del escenario está mal hecho. Está mal hecho. Tiene una madera. Porque tiene una madera que no sirve para bailar. Los talleres no están terminados, los camarines no están terminados para los artistas. Las salas de ensayo no están terminadas. Todas las voces, todas. Lo que yo digo que me preocupa que en un momento donde el país está abriendo un panorama, y yo lo he dicho público y lo digo todas las noches en mi monólogo, yo que no soy un tipo kirchnerista, sí tengo que reconocer públicamente que el país está distinto. Estamos equilibrados, podemos trabajar, tenemos un poquito de ahorro, como podamos, con muchas equivocaciones, pero también muchas virtudes. Vuelve a 678, el show del chiste. 1. Expresivo y polémico, George Bush dice que no quería invadir Irak y que cuando se enteró que no había armas de destrucción masiva tuvo náuseas. Mega 10. 2. Twitter, Revista Barcelona. ¿No está ansioso por escuchar las declaraciones de Elisa Carrió sobre la muerte de dos dictadores como Macera y Kirchner? 8. Señores, un 8. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin nada. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Otro día de magníficas noticias. 1. Argentina cada vez más solidaria. Twitter, Hambre Cero de Juan Carr. Cada 12 horas una familia dona los órganos de un ser querido. Y con ese gesto salvan 1, 2 o 3 vidas. Qué admirable nuestro pueblo. 2. Patentamiento de motos récord. Infobae.com. Singular aceleración en octubre de las ventas de motovehículos. En el último mes se patentaron 51.085 unidades y se proyecta cerrar el año con otra marca histórica. 3. Ríe el campo. Sigue subiendo la soja. Ámbito.com. La soja se dispara 4,7% y está en el nivel más alto en 26 meses. 4. Cristina conmueve a Seúl. Piquito y David a París. 30ª victoria de la temporada para Mónaco. Ha superado en buena forma a San Querry. 7-6 y 6-2 el triunfo del argentino. David Nalbandian avanza a un nuevo turno aquí en París. Despega en hora. 678. El programa que llenó de contenido aquello de soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Voto secreto del señor Ricardo Foraver por la... ¿Qué le pondrá, señores? Ahí está el voto secreto. ¿Qué le pondrá? 6, 7, 8. 6, 7, 8. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin nada. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Solo puede contigo.
te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo y llegaremos a tiempo. Pero bueno, puede pasar. ¡Vamos, Lucho! ¡Dale, Lucho! ¡Aguante Rosario! Buenas noches. Caramba, la cosa que escucho. Muy buenas noches. Bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Muy bien. ¿Usted está bien? Sí. Y él sabe que dependemos de él. No creas, no depende. Eso es mucho, Orlando, eso es mucho. Muy bien, está con nosotros para acompañarnos y compartir el programa el señor Arturo Bonino. Hola, Arturo, ¿cómo te va? Bienvenido, un placer que estés. Ha venido con su mujer también y directora, fundadora de Teatro por la Identidad, Susana Carlos. Hola, Susana, ¿cómo te va? Bienvenida también al programa. También está con nosotros Ana Prada, que es uruguaya, cantante, compositora. Bienvenida, Ana. Un placer que estés aquí con nosotros. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con la muerte del genocida Macera. Hubo algunas repercusiones sobre esta muerte y también vamos a repasar algunos de los rastros que dejó Macera en la historia argentina. Lo vemos. Murió el genocida Macera. Página 12. Murió Macera. El infierno es poco. El dictador asesino Emilio Eduardo Macera murió ayer a los 85 años. Contemos quién era Macera, ¿no? Acusado en el juicio de las juntas, ¿sí? 83 homicidios, 623 privaciones ilegales de la libertad, 267 tormentos, 102 robos, 201 falsedades ideológicas de documento público, 4 usurpaciones, 23 reducciones a la servidumbre, 1 extorsión, 2 secuestros extorsivos, 1 supresión de documentos, 11 sustracciones de menores y 7 tormentos seguidos de muerte. Un buen tipo, ¿no? Se fue. El principal responsable de armar la ESMA, uno de los principales centros de detención donde pasaron 5.000 presos detenidos desaparecidos. La guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Según tenemos todos entendido, impartía órdenes y morales. Bueno, eso es lo que tienen ustedes entendido, pero nadie ha probado. Claro, diría yo, lo tengo. ¿Cómo? Yo diría lo tengo claro. Bueno, usted lo tendrá claro, pero no es así. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente no es así. Y estaba los pechos completamente con hematomas, pero inmensos. Había uno que estaba supurando. Fue con un soplete y con los cigarrillos. Tengo carta de los torturados donde le agradecen el trato recibido en la escuela de mecánica. La tortura había consistido en sumergirlo en forma de lo que ellos llamaban submarino en agua caliente. Después de que la piel se le había caído, lo sumergieron en un inodoro. Este personaje es uno de los mayores responsables de lo que fue el terrorismo Estado en Argentina, de las violaciones de los derechos humanos, de un avasallamiento de todos los derechos y que estuvo en esta situación sin querer asumir los juicios que tenía pendientes. No hay odios en mi corazón. Hace tiempo que he perdonado a mis enemigos de ayer y a mis flamantes enemigos que no han podido sustraerse a la compulsión que vivimos. Estuvo en esta situación sin querer asumir los juicios que tenía pendientes. A Emilio Eduardo Macera la justicia lo castigó. En 1985, en el famoso juicio a la Junta, él fue sancionado, tuvo sentencia firme de prisión perpetua con degradación en el grado militar. Después, gracias al indulto de Carlos Saúl Menem, hay que recordar ese indulto liberó a todos los represores y en este caso a Macera,
de la prisión. Menem, sin que le temblara el pulso, indultó a todos los militares juzgados por los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Con toda certeza, seguridad y reflexión le quiero decir que sí, que hay indultos ante el fin de año. Pero después, en el 98, la jueza Servini de Cubría lo acusó por la apropiación de bebés. Y la apropiación de bebés era una causa imprescriptible y que excedía el alcance del indulto. Entonces ahí también fue sancionado. Almirante, a propósito de los derechos humanos, muchos países han atacado al país precisamente porque no han tenido debida información. La última vez en Japón formulé declaraciones a la BBC de Londres, en la cual desmentía acusaciones que se nos hacía de que acá se había matado a niños. Como ustedes ven, la campaña no solo es sumamente bien organizada. Afuera se da cuenta de que es realmente notoria la campaña anti-argentina que hay. Sí. O sea, hay un desconocimiento total de lo que pasa acá. Nadie sabe la tranquilidad que aún en los momentos más críticos como pasado se ha respirado siempre acá, porque se ha respirado tranquilidad. Carencia de información, Laureano, es una cosa, cosa contra Argentina es otra. No, Susana, pero lo que estamos viendo ahora es una campaña organizada. ¿Por qué? Yo pienso que es un grupo orquestado. Como ustedes ven, la campaña no solo es sumamente bien organizada, sino que toma temas que evidentemente son por demás delicados. Era un militar paradigmático en este personaje que al mismo tiempo que mandaba torturar, asesinar y se apropiaban de los bebés nacidos en el cautiverio de sus madres en la Escuela de Mecánica de la Armada. Es un hecho importante la figura de lo que fue Masera. Hay figuras siniestras en la historia argentina, algunos que aparecen como próceres en la historia oficial, pero difícil es superarlo a Masera. Alguien que tuvo la idea, a diferencia de los otros miembros de la Junta, que era posible tomar mano de obra esclava para un proyecto político. Eso es un hecho insólito, es decir, tener gente en un campo de concentración, hacerla desaparecer y usar mano de obra esclava, por ejemplo, para un proyecto de invasiones de Malvinas o para hacerle las tesis a distintos miembros de ahí de la Marina para sus estudios superiores, es un hecho realmente notable de la historia argentina. Emilio Eduardo Masera, dictador. Viste que en general a veces se equivocan y dicen ex dictador. No. La Nación. El ex dictador dirigió el campo de detención ilegal ubicado en la ESMA. Ex dictador, no. Uno no se retira de la represión. O sea, cuando uno reprimió, será represor forever. Sí, como ADEPA son siempre los enormes caballos de batalla sobre los que cabalga el supuesto ataque a la libertad de prensa. Yo acabo de leer un artículo de La Nueva Provincia en el que se permite poco menos que un homenaje a Masera. Diarioregistrado.com. La complicidad periodística. No fue la mezcla de Maquiavelo y asesino serial que pintaron. Hoy la editorial titulada Murió el almirante Masera del diario La Nueva Provincia calificó su carácter enérgico y su acentuada vocación política, tan feroces a la hora de enjuiciarlo con la pluma como lo habían enfrentado antes en esa tremenda guerra civil en la cual ellos llevaron la peor parte. La muerte del almirante Masera ha despertado la ira de quienes no saben perdonar y el odio de los que no pueden olvidar. Unos y otros parecen no darse cuenta que prolongan así la pasada guerra civil. Masera, cargado de años y con la experiencia de su derrota política a cuestas, hacía ya tiempo que había dado por terminada dicha contienda. En ello demostró un espíritu abierto a la reconciliación y ajeno a todo sectarismo que lo honra. La diputada Victoria Donda, ¿qué siente que le dispara la muerte de Emilio Masera? Y mira, que lo primero que sentí es, este tipo encima tuvo la suerte de morirse y no haber sido condenado por la justicia argentina. La teoría de los dos demonios a la que se afilian los editoriales. La Nación, por Joaquín Morales Solá. Masera perteneció a una época en que la vida no valía nada.
fue la expresión despiadada de una respuesta ya demencial a un desafío al Estado por parte de grupos armados, que también cultivaron el crimen como una forma de construcción política. Las prácticas asesinas de unos y otros no son equiparables por muchas razones, pero vale la pena tener en cuenta ambas tragedias, la de la subversión y la de la represión, para apreciar el amplio significado, no solo el electoral, del sistema democrático recuperado hace casi 27 años. La teoría de los dos demonios a la que se afilian los editoriales, ¿qué idea le merece? Nadie puede negar en estos años de democracia, después de todo lo que han develado los juicios, que en Argentina no hubo una guerra civil, que en Argentina lo que hubo es terrorismo de Estado. Y en Buenos Aires murió Emilio Macera. Para muchos su nombre llegó a ser el símbolo del terrorismo de Estado en Argentina. Es considerado uno de los responsables de la llamada Guerra Sucia. Que en Argentina lo que hubo es terrorismo de Estado. Mi mamá tenía 21 años, estaba embarazada de 9 meses. Que alguien me explique qué peligro a la patria podía significar mi mamá. O mi papá, que tenía 20 años. A un chico de 20 años lo torturaron y todavía no lo podemos encontrar. La verdad es que quien puede sostener que eso es una guerra no es más que un dinosaurio. La muerte de Emilio Macera, ¿qué significa? Nos costó mucho a los argentinos buscar justicia. Pasaron más de 30 años desde el 76 y recién, en los últimos 4 años, pudimos reabrir juicios y Macera se llevó a su tumba información que hubiera sido sensible para recuperar identidades, para recuperar personas, para recuperar justicia en la Argentina. Este Estado, el del 83 para acá, le costó una enormidad, con un esfuerzo que hizo Alfonsín, pero que no se logró, lograr justicia que vuelve a poner las cosas en su lugar. Me parece que eso también es un signo de esta etapa y no nos podemos olvidar. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Muy bien. Bueno, Nora, vamos a hacer la aclaración respecto de la condena a Macera. Sí, creo que se presta confusión, pero el tema es el siguiente. En el juicio a las juntas, en 1985, durante el gobierno de Alfonsín, a Macera se lo condenó a reclusión perpetua y se lo destituyó, se lo degradó, se le sacó el grado militar. Luego, el indulto de Carlos Menem lo dejó en libertad. Al dejarlo en libertad, el indulto lo que hace es borrar la pena, pero no el delito, ¿no? Es decir, siguió destituido como tal y nadie ponía en tela de juicio los delitos aberrantes por los cuales fue condenado y que también explicados están en el informe. Se abrieron los juicios y Macera, por problemas de salud, empezó a esquivar a la justicia. ¿Qué pasa? El 31 de agosto pasado, es decir, hace apenas 3 meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del indulto a Macera, con lo cual queda vigente la condena del juicio a las juntas, que era una condena a reclusión perpetua. Es decir, que estaba condenado, lo que no estaba por ese juicio, lo que sí continúan abiertos son la cantidad de procesos por robo de bebés y por participación directamente del juicio a la ESMA, por haber sido el máximo responsable, que es un juicio que se está llevando a cabo y en el cual no estaba procesado porque el cuerpo médico forense de la Corte Suprema determinó que no estaba en condiciones de salud mental para poder afrontar un juicio. Susana, estaba pensando en vos cuando estábamos hablando de Macera, me imaginaba o veía tu lucha alrededor del Teatro por la Identidad y pensaba, ¿qué estarás pensando alrededor de la muerte de Macera? ¿Sabes qué? Me pasaron, recién estaba pensando que en este informe me pasaron 2 emociones absolutamente contradictorias, ¿no? Nosotros no solamente en esa época teníamos un teatro con Arturo y un grupo de gente, el Teatro por la Identidad, no el Teatro del Centro, perdón. Y la verdad que teníamos mucho miedo.
hacíamos teatro, hacíamos una obra de Brecht, y realmente todos los días era una amenaza. Me retrotrajo la imagen de este hombre aberrante realmente. Me retrotrajo a momentos terribles de miedo. Uno vivía realmente con mucho miedo frente a cualquier contingencia. Nosotros sabíamos que estábamos amenazados en el teatro. Es más, estaban en ese momento trabajando con nosotros durante varios años Nino Tenuta y su mujer Adela Gleicher, que se venían de Montevideo, y ellos también estaban amenazados. Y todos los días, y algunos compañeros nuestros también fueron chupados. Nosotros nos salvamos una vez por 3 minutos. Llegamos al bar de nuestro encuentro y se habían cortado a la calle Sarmiento y se habían llevado a 2 compañeros nuestros así en 3 minutos. Y el miedo que uno tenía, nosotros íbamos a la comisaría, fuimos actores, provocó una gran movilización, pero uno vivía realmente, yo vivía en el 8º piso, me acuerdo que cada vez que el ascensor subía, después de las 10 de la noche temblaba. Ese era nuestro modo de vida. Y al mismo tiempo, cuando lo veo a Kirchner, yo siempre pensaba que en esa época nos habían hecho perder el sentido del derecho, ¿no? Es decir, que yo veía nuestra sociedad, que nadie reclamaba, y cuando digo reclamar, hablo desde un supermercado, desde un banco, no estoy hablando de grandes reclamos, de grandes movilizaciones. La gente callada, pasiva. Yo lo digo porque soy realmente muy peleadora y muchas veces mi marido me critica, porque dice que no me tengo que pelear tanto y arriesgar también tanto. Y gracias desde el año 2003, gracias a los 2 gobiernos de los Kirchner, hemos ido recuperando el sentido del derecho. Yo recién ahora lo puedo ver, ¿no? A través de cada ley, a través de cada... el hecho de, la ley de obediencia debida y punto final, saber que uno se podía encontrar con esta gente, como nosotros nos hemos encontrado con Astiz en un bar, sí, y claro, le pedimos al dueño del bar que lo echen y dijeron, no, váyanse ustedes. Es nuestro cliente. Es nuestro cliente. Entonces, yo estoy de más, entonces. Y realmente la lucha de las abuelas con la recuperación de los nietos y el tremendo trauma, la tremenda tragedia que es para una persona enterarse a la mitad de su vida, a los 26, 27 años, que es otra persona, que viene de otro lado, con una ideología absolutamente contraria a esto, ¿no? Es una evidencia realmente muy fuerte. Yo me quedaba pensando, después de tantos años de discusión en la historia argentina sobre este tema y sobre lo que pasó en esos años, y también sobre cierta solidificación de esa discusión, ¿no? ¿Por qué siguen diciendo guerra sucia? Es como una Hay cosa... gente que me produce la misma náusea que me produce Macera. Es el caso de Morales Solá. Me produce náusea. La no aceptación de esto, vivir encerrado. Yo creo que vive dentro de una cápsula, dentro de un termo. Sigue sosteniendo una cosa insostenible. Sigue sosteniendo esta teoría de los 2 demonios, esta guerra sucia. ¿Qué guerra? Acá no hubo una guerra. Acá hubo asesinatos en masa, como lo cuenta Patricia, como lo cuenta la diputada Donda. A la madre de 20 años y al padre de 20 años los torturaron, le arrancaron esa hija, la dieron en adopción. ¿De qué guerra me están hablando? Además, un Estado que entra en guerra ¿contra quién? Contra otro Estado, no contra sus propios ciudadanos. Esto es un despropósito, fue esto. Es un despropósito. Ana, porque en Uruguay también hay una discusión sobre qué es lo que pasó, digamos, y cuál es el nivel de acercamiento a eso que pasó. En Uruguay tuvimos los plebiscitos contra la ley de caducidad, que el pueblo se pronunció y que se pronunció de determinada manera, ¿no? Ahora en estas elecciones yo creo que se trató mal el tema de la papeleta rosada. Era una acción, uno tenía que hacer la acción de votar el sí con la papeleta rosada, era meter otro papel. Y yo, por ejemplo, que soy de Paysandú, de afuera me encontraba con mucha gente que me decía, yo voy a votar al frente, pero yo no voy a meter más nada porque como no sé, hubo desinformación. Yo me acuerdo que en Montevideo con otros artistas nos juntamos con gente más o menos conocida de los medios para repartir papeletas en las plazas públicas e informar un poco a la gente, diciéndoles, por favor, tenemos una nueva oportunidad de poder derogar la ley de caducidad, hagámosla. Igual ahora, a pesar de que no se votó la ley de caducidad,
se está trabajando por fuera de lo que es la ley de caducidad, buscando delitos previos, otro tipo de no sé cómo son los términos, ahí está, figuras legales, para poder incriminarlos igual, y bueno, se están juzgando y están cayendo. Y frente a esto de Macera y a todo lo que vimos y a todo lo que sucedió, a veces yo con este informe me quedo con la profunda sensación de que la muerte es poco, ¿no? La muerte es poco para esta gente. ¿Sabés lo que hoy era muy impactante en La Nación? Que no había un solo aviso fúnebre, ¿no? En la página habitual de obituarios de La Nación no había uno. Y sabés que en el diario estuvimos llamando a distintas, agencias del diario para saber qué había pasado. Dicen que a ellos les habían dicho, bueno, prepárense porque va a haber seguro muchos avisos para recordar a Macera. Y no llegó ninguno, lo cual es muy llamativo y parece más una estrategia propia de los familiares de Macera que una falta de reacción, porque si uno ve lo que publicó La Nueva Provincia, que es como el sumum de la apología del delito, ¿no? Tienen editoriales, ¿para qué quieren obituarios? Claro, ¿para qué obituarios, no? Pero, viste, vos decís, bueno, qué sé yo, Cecilia Pando y sus chicas, uno se las imaginaba en esos avisos fúnebres, ¿no? De todas maneras, La Nueva Provincia es como un ícono, y siempre lo fue, ¿no?, de un periodismo militarista, facho, si querés, ¿no? Todos lo conocemos, pero hay cuestiones más sutiles en medios que tienen una línea editorial, digamos, de derecha, pero que mantienen otros parámetros como C5N. A mí me llamó mucho la atención que siempre que hablan de Chávez, por ejemplo, hablan del dictador Chávez. Y ayer, cuando se conoció la noticia, era el almirante, era Emilio Eduardo. No era el genocida. No era el genocida. Que además no era almirante. Ese es otro tema. Ya no tenía el grado de almirante. Claro, había sido degradado. Claro, había sido degradado, que es uno de los pocos casos, que eran los integrantes de la primera junta y Astiz. Claro, estaba pensando por qué ni siquiera por protocolo las Fuerzas Armadas mandan, cualquiera de los representantes de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se llama?, un aviso en los diarios, y probablemente sea por eso. En el caso de Macera es por eso. Lo que es llamativo no pertenece más a la fuerza. Claro, que el Círculo Naval, que es una agrupación social, digamos, en la que están todos, en la cual también estaba Macera, no mandó ningún aviso. Muy bien, gente, vamos a cambiar de tema, vamos a discutir un poco más sobre las formas y los fondos. En este caso estuvo con Víctor Hugo, el fotógrafo presidencial, un tipo encantador, que realmente en el velorio de Kirchner estuvo presente casi todo el tiempo, y estuvo hablando justamente con Víctor Hugo sobre algunas de las formas del expresidente Kirchner. Lo vemos. Letras y músicas, gestos y palabras, modelos y modales, formas y fondos, diferentes estilos de gobierno. La sección Lenguaje Corporal de TVR incluyó hace algunas semanas interesantísimo segmento revelador de la supremacía que aún en condición de visitante, George Bush establecía sobre Tony Blair. 2003. El primer ministro británico, Tony Blair, recibe al presidente Bush. Y cabe esperar que Tony Blair se muestre muy territorial. Es su territorio. Debe ser el anfitrión. Debe estar al mando. Y debe ser quien atraviese la puerta en último lugar. Y sin embargo, Tony Blair, el primer ministro, acepta que la prioridad la tenga el presidente. Así que Bush dice, se acabaron las fotos. Le hace un gesto con la cabeza y empiezan a entrar. El presidente dirige la coreografía. Atraviesa la puerta el último. Utiliza su mano izquierda y dirige a Blair hacia adelante, no empujándole, sino ayudándole a entrar, mostrando que Bush está al mando. No solo muestra el símbolo de posesión colocando la mano sobre la espalda de Tony Blair, sino que después hace un gesto más de dominación. Le da 3 palmaditas para hacerle saber que es un buen chico y que George W. Bush es el jefe. A propósito del idioma gestual y de Bush, entrevistado por bajada de línea, el fotógrafo presidencial Víctor Buge contaba significativa anécdota. Un día yo recuerdo que había visto el libro mío y vio como el presidente Bush le tocaba la rodilla de la Rúa, ¿no? Y en su encuentro con Bush, él se ve que recordó esa foto y le ganó de mano y le tocó la rodilla a Bush, ¿viste? Y después me guiñó el ojo como diciendo, te regalé una foto, ¿no? Así que el hombre era bravo. Y en relación con el antagonismo entre Néstor y Chupete, anoche Nora casi que vislumbraba la continuidad del presente informe. El sábado veía uno de los tantos programas que se hicieron en
en memoria de Néstor Kirchner un programa que se hizo en América de Mauro Viale, ¿no? Y entrevistó, entre otros, a De la Rúa. Y le preguntó qué se acordaba de Kirchner, porque él era presidente cuando Kirchner era gobernador en uno de sus periodos en Santa Cruz. Y De la Rúa dice, bueno, lo que me acuerdo es que era un gobernador rebelde, porque nosotros le decíamos que ajuste y no ajustaba. Era un gobernador un poco rebelde cuando le pedíamos ajuste a las provincias, baja el gasto. ¿Él que decía que no? Y él decía que no. Yo pensaba, este hombre está dando la mejor definición de por qué Kirchner está teniendo un reconocimiento popular que él jamás va a tener. En 678 nos sublevamos ante la dictadura de las formas. Somos grosos, ¿no? Y nos ocupamos más del fondo, más de modelos que de modales. Sin embargo, del tremendo archivo televisivo que rescató el sábado TVR, surge un demoledor contrapunto formal musical entre la presidenta y el blandito de los 34 muertos tras el ajuste que no aceptaba el confrontativo Néstor. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Mortales, el grito sagrado. Gramado y aparece una mayor. Oíd, mortales. Pregunta final. Ayer hablábamos de la relación entre rock y política. ¿Se podría sostener con anclaje en lo estrictamente formal que Silvio Rodríguez no es un rockero? A ver, producción. No entendí la última pregunta, si Silvio Rodríguez era o no un rockero, ¿era? ¿Sí? Debe ser porque con su discurso, su canción, podía ser... Esto se llama interpretando a la producción. No es un rockero, no es un rockero. Tenemos otro libro, no es un rockero. Sí, pero gratis no, hay que cobrarle para interpretar. Bueno, a ver, Arturo. Bueno, me da vergüenza pensar que en algún momento la República Argentina tuvo un presidente como De la Rúa, como me daba asco pensar que en algún momento lo tuvimos a Macera, a Videla y a Agosti comandando los destinos de nuestro país, ¿no? Pero creo que hemos evolucionado, creo que hemos aprendido, creo que hemos dado un paso al frente. En algún momento era un chiste, ¿no? Estábamos al borde del abismo y De la Rúa nos llevó a dar un paso al frente. Ahora creo que hemos dado un paso al frente con un presidente y una presidenta actual, un presidente al que vamos a extrañar, vamos a seguir extrañando, pero desde los mejores lugares, desde los mejores lugares. Sí. Había una situación, me acuerdo de la cumbre esta, donde enterramos al ALCA, dice Chávez. Allí me parece que también había como la posibilidad de que este tipo de gesticulación que hace Néstor Kirchner con Bush sea posible. Quiero decir, había como un contexto también, no solamente regional, sino mundial, que habilitaba este tipo de gestos políticos, más allá de que obviamente está reconocido, en esto que estoy diciendo, la valentía de que eso... Pero ese contexto fue generado por personalidades políticas que tomaron decisiones políticas, no es que vino dado por la historia. No. A la historia la hicieron este puñado de tipos. Claramente había un proceso que está decidido por eso, digamos. Lo que digo es que en esa decisión también se generaron mayores márgenes como para ponerle la mano a la rodilla a Bush, digamos. Pero una cosa son gestos y otra cosa son modales, digamos. Los gestos hacen a las cosas y los modales son modales. O sea, los modales son un tipo con mejores modales que Joaquín Morales Solá, que es un tipo refinado y elegante, y es un tipo que está manteniendo vivo a Macera que se murió. Y tiene que ver con la los modales no nos también, están sirviendo. ¿no? Tiene que ver con la autenticidad.
la autenticidad, con lo auténtico de cada uno y sin entrar en otro parte del informe, no es vestirse con pilchas prestadas, es ser auténtico. Uno cuando finge algo dice se viste con pilchas prestadas y aparentemente hay muchos políticos, al margen del que el que lo confesó, ¿no? Que se vestía con pilchas prestadas. En ese caso como yo que siempre copiaba. cuando lo escucho, por ejemplo, cuando veo el tema de la Rúa asociado a los buenos modales o esta discusión que cada tanto florece entre barbarie y civilización y barbarie, digamos, que se reanuda, se retoma históricamente con diferentes actores sociales y ahora también estamos retomando de alguna manera esa cuestión, ¿no? Pero lo que, digamos, muchas veces los sectores o las personalidades que encarnan esos buenos modales son los que apañan las peores ideas, las ideas más bárbaras. Bueno, que los modales es un valor básico para las aristocracias, digamos. De ahí vienen los modales, todas las normas de cómo se hacen las cosas salen de ahí, ¿no? Las explicaciones que daba Masera públicamente ante los periodistas y ante la prensa. Él iba a China, a Japón, a Corea a dar explicaciones y hablar del país y bajo la mesa, así es lo que hacía, está la lista de las atrocidades que cometió, ¿no? Y debería tener buenos modales para ir afuera. Yo sentí cuando vos te preguntaste cómo todavía se seguía insistiendo en guerra sucia, primero porque perteneces a otra generación, obviamente, sentí que se había logrado algo que ya se había alcanzado, lo que ha explicado acá. Esta es una nueva sociedad, un nuevo pueblo. Es otra característica. Lo que hay es zonas y focos de resistencia negra. Esto lo hemos marcado. No es que haya una gran cantidad de personas que piensan lo mismo. Ha habido realmente una educación permanente a partir del Nunca Más, de ese libro que con solo leerlo, más allá de las discusiones que se puedan tener con el prólogo, porque el prólogo habla de algún modo de, digamos, de dos bandos encontrados, que eso después fue rectificado en el segundo prólogo que hicieron durante la gestión de Néstor Kirchner. Yo creo que, y a veces yo me preguntaba también ayer, a raíz de la muerte, pensé en ¿qué sociedad? Como las sociedades somos mutantes. Cuando yo me incluyo, porque si yo me pongo acá, emito un juicio de valor, pero si yo me meto entre la gente, entre los culpables y los vulnerables, me siento mejor. Yo soy un sociólogo del barro y no un sociólogo del palco. Entonces diría, ¿qué pasó cuando Menem provocó ese indulto ominoso? La sociedad siguió conviviendo. Estábamos en la época de las relaciones carnales, de un mundo nuevo con el primer mundo. No, pero hubo una resistencia. En la misma sociedad... En la que... yo recuerdo una resistencia por la marcha. Sí, pero no fue... déjeme explicar. Sí. Si no, la explicación queda... Estamos hablando de que todo siguió igual. Más allá de las reacciones de los derechos humanos y de los grandes representantes, como son ellos, yo no voy a negar eso. Lo que digo es que la sociedad no fue un clamor de indignación. En ningún momento fue un clamor de indignación, fue reelegido nuevamente el gobierno de Menem. Quiero decir, a veces las sociedades tienen cambios, a veces son positivos, a veces no. Yo creo que este es un nuevo modelo de sociedad. Yo te puedo contar una historia que es buena, a lo mejor contarla. En Tucumán al 600, en 1978 más o menos, hubo una exposición de Antonio Berni, pintor de los desocupados, de los inmigrantes, de la miseria, de las prostitutas, un genio de la pintura, que venía de la izquierda naturalmente, no había sido afiliado a ningún partido. Hace una exposición. Yo había ido porque estaba trabajando en cultura en ese momento, y había otros intelectuales y otras personas. Una exposición genera un público cautivo de cierto nivel social. Estamos hablando en la época de la represión. En ese momento entra Ernesto Sábato. Por supuesto yo lo conozco, me pongo a charlar con él. Hasta que en un momento se abre todo el público, ingresa Masera, con su uniforme blanco impecable, y con sus guardias que estaban allí. La gente se va separando, y yo veía, estoy viendo esa escena, que me involucra, y no me involucra como héroe precisamente, que es como me gusta involucrarme a mí, no como héroe, porque no lo soy. Toda la gente los saludaba. Las mujeres hermosas y bien vestidas que había ayer los saludaban. Yo estaba al lado de Sábato.
Estamos hablando del 78. Y Sábato me dice, sáqueme inmediatamente de aquí que ese tipo no lo quiero saludar. Y Sábato, nos dimos la vuelta con otras personas allegadas, Masera entró, es decir, hay un vínculo que no se merecía Bernie, la visita de Masera allí. No se lo merecía. Pero Bernie se vengó, porque en 1981, cuando inaugura unos murales en la iglesia de Las Heras, un pueblo que está situado a unos 70 kilómetros de Buenos Aires, al sudeste, en ese mural que se llama La Crucifixión, que yo recomiendo que se vea, que está en la iglesia, pintó la escena de la crucifixión de Cristo y al gladiador, al soldado que le clava la última lanza a Cristo, lo hace con un fusil FAL, que era el fusil que manejaban los grupos comandos antiterroristas. Y contra el paredón de esa misma escena, dibuja a tres hombres humildes, con las manos en alto, y apuntados por las lanzas de sus enemigos, como si fueran esa persecución. Es decir, eso fue en 1981, ese mural, y la escena que yo relaté antes, donde Masera ingresa a la exposición de Bernie, fue en 1978. Ana. Bueno, estoy escuchando muy interesada todos estos cuentos, que tienen que ver también con un tipo de formas y maneras. Cuando Sábato y un grupo de gente dijo no lo voy a saludar, tal vez fueron valientes en ese sentido, al no mantener una forma, ¿no? Y cuando hablaban de esto, de la forma, de lo que hizo, por ejemplo, lo que hizo Néstor con Bush, fue típico, me parece a mí, como de la viveza criolla, ¿no? Le gano de manos. Sí. Marco yo el territorio, marco la cancha, ¿no? Sí. Y después vino todo lo del ALCA y todo lo demás. Entonces, como que me parece que lo gestual y lo corporal viene muy bien. También, yo, antes de dedicarme exclusivamente a la música y a cantar, supe dar clases de canto y todo, y sobre todo tuve talleres con adultos mayores. Si quiere este señor le puedo dar unos piques, ¿no? A ver, Barra Cortín. Es una especulación pero creo que quizás no me equivoque mucho. Sospecho que si Masera hubiera muerto en los 90 con el indultado, quizá hubiese habido festejos o algún tipo de expresión en ese sentido. Y que gracias a que el país pudo y sentimos que hay justicia, se tomó esto de otra manera, ¿no? De una manera mucho más madura para todos. Claramente. Señora, nos vamos al corte, ya volvemos.